Tal amigos? Saludos, estamos entrando al estado transitorio. No sé en qué horario nos estén escuchando, pero bueno, ahorita estamos grabando de noche. Y bueno, como es costumbre, me acompaña mi amigo Jesús. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado especial. Eh, Surgió por el tema que tuvimos con Javier, la conversación que tuvimos con Javier, de, pues el tema de emprendimiento. Nuestro invitado de hoy se llama Osmar Basilio y es un gran amigo que conozco desde la infancia, para ser precisos, desde la secundaria que tuvimos ahí la forma en que nos conocimos fue un poco curiosa. Fue a través de los videojuegos. Eh, ya después de ahí surgió como un poco el tema de la rivalidad y pues bueno, empezamos a conocernos a través de estos medios. Bueno, ¿qué tal, Osmar? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, tranquilo como siempre. Bueno, en la parte de su profesión, Osmar es ingeniero en gestión empresarial. Ujú. Creo que podríamos empezar por ahí. Y Bueno, no sé si antes de esa parte, te gustaría comentarnos como algún otro detalle que consideres importante o que te gustaría comentarnos acerca de tu persona, Osmar, o ya quieres Ah, directamente iniciar así como... realmente no tengo mucho que decir de mi persona. Supongo que relativo en cuanto a mi carrera, que podría comentar, no de manera directa o técnica, por así decirlo, es que a pesar de que suena a administración, no lo es como tal. Ah, Creo sí, que bueno, eso es importante. El enfoque es diferente. Es yo lo creo que único que podría comentar acerca de mi la persona. pregunta aquí sería, ¿qué demonios es ingeniería de gestión, qué, empresarial? Eso es bastante curioso, hermano. Ah, dicho en palabras como que muy generales, técnicamente nosotros nos dedicamos a crear empresas. Eso es nuestro fuerte. Más que administrarlas, más que manejar recurso humano o manejar recursos financieros, el fuerte de nosotros es el crear empresas como tal. O sea, tanto la creación de empresas de cero, por así decirlo, como aplicar reingeniería a empresas ya existentes. Ese es nuestro fuerte. Claro, si es que utilizar la palabra reingeniería sea prudente. ok. Sí, bueno, ahí al menos en mi caso, no sé, en el caso de Jesús, sí, a mí me salta la parte de que se llama ingeniería, ¿no? O sea, porque uno piensa en ingeniería y pues cuestiones más mecánicas, electrónicas, arquitectónicas, ingeniería civil, ¿no? Demás. Ah, claro. O sea, Pero, supongo que no va como tal en cuanto a un aspecto tecnológico, pero somos capaces, por ejemplo, de utilizar diferentes modelos matemáticos, claro, no muy complicados, también diseñarlos para resolución de diferentes tipos de problemas de carácter administrativo, en este caso, ¿no? Ah, creo que esa es la mayor diferencia, o sea, que nosotros tenemos un enfoque más orientado hacia el uso de dichos modelos para poder presentar o poder llegar a la toma de ciertas decisiones. eh, Sí, finalmente también ocupan las matemáticas aplicadas, ¿no? Como en cualquier caso de cualquier ingeniería, ¿no? De cualquier otra forma no sería así, ¿no? No, Ajá, no se llamaría ingeniería, pues. sí, claro, no es claro, no ocupamos nada del otro mundo, realmente no es nada complicado, pero sí, sí utilizamos diferentes tipos de matemáticas. Insisto, nada muy complicado. Realmente, se- eh, la mayor diferencia entre nosotros a los administradores comunes, por así decirlo, es que nuestro objeto está más orientado al uso, como comentas tú, de números, ya sea financieros o de diferentes tipos pero, bueno, de dígitos. entonces, si, digamos, si entiendo bien, al menos es lo que me estoy imaginando, es que partiendo como, digamos, de cuestiones administrativas o, sí, digamos, administrativas, este,
generan predicciones a través de modelos matemáticos de cómo se Exacto. puede desempeñar una empresa si se hace tal o cual cosa, ¿no? Es Ajá. un, sería como más o menos lo que hacen o lo que deberían hacer en las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, en economía y demás, que pues, realizan ciertas predicciones conforme va la bolsa y todo eso. Sí, de hecho, gran parte de lo que hacemos es eso. De hecho, lo poco que tengo de experiencia es que el año pasado, por ejemplo, estuve a nada de iniciar un proyecto este año Ujú. y pues mediante esas mismas predicciones, pues me di cuenta que no era totalmente viable o no era completamente seguro. Realmente no se necesita hacer muchas, ¿cómo se le llama? Muchas cuentas, por así decirlo, porque pues, año electoral significa un poquito De incertidumbre, ¿no? de incertidumbre exactamente en cuanto a aspectos como inflación y demás. Entonces, obviamente, será bastante difícil. Y el hecho de no poder presentar algo concreto, sí pone en riesgo ¿cómo se le llama? Lo que tú puedas invertir en una empresa. En este caso, como era un capital que no era mío, era aún peor, porque pues yo no podría, o sea, por ser parte de una práctica profesional, no podría mentir en cuanto a ese tipo de números, por el simple hecho de querer arriesgarme con algo así. Sí. Entonces, como lo mencionas, sí, así es Entonces, nuestro fuerte, no sé, supongo que hacen cosas como regresiones lineales y cosas así, ¿no? ¿correcto? Ajá. Ah, ok. Ah, sí, bueno, ya más o menos entendí como por dónde va la cosa. No ¿Dónde está sé. la ingeniería, no? Ajá, sí, bueno, así como lo planteas, fuera de, más bien como aparte del que se usen como las matemáticas aplicadas y demás, yo me imaginaría que le llaman ingeniería porque pues, se resuelven problemas. Yo Ajá. pensaría en esa parte, porque por ejemplo, no sé, en economía pues también utilizan matemáticas y tienen ahí los econometras y demás que hacen las regresiones lineales y demás madres, pues, para realizar predicciones y cosas así como, pues justo lo que tú comentas, ¿no? Pero pues realmente no se considera ingeniería, ¿no? No es como ingeniería económica o algo así, pues es una ciencia social. Ujú. Yo creo que va por ese lado la parte de ingeniería. Pero, bueno, no sé, tú, Jesús, ¿tienes alguna pregunta ahorita que hacerle? O sea, porque a mí se me ocurren como muchas cosas, pero, Ah, ok. pues para que también expreses tus No, bueno, dudas. pues yo en esta parte de lo que comentas de economía, pues he visto que como tal muchas personas que se desempeñan en ese ambiente son literalmente matemáticos, ¿no? Personas que estudiaron una licenciatura en matemáticas o incluso físicos porque pues llegan a ser modelos. em, pues en algún momento, ¿no? También lo comentó el doctor Basilio en algunas de sus clases que se utilizan modelos. No sé si a ti te lo habrá dado en sus clases, pero hacía algunos modelos de ecuaciones en diferencias, más que ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias, ¿no? Ah, sí, porque la mayoría de esos procesos son, Son discretos, sí, ajá, no vale la... Bueno, realmente son cosas que son continuas, pero que cambian en pasos de tiempo muy grandes, ¿no? Que no vale la pena estarlo revisando cada segundo, Ajá. sí, en un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces, pues, estos modelos que se utilizan para predecir el comportamiento de la bolsa, por ejemplo, se hacen en escalas un poco más grandes, según tengo entendido. yo, bueno, a mí no, nunca me dijo eso el doc, pero con el doctor Domingo, creo que tú todavía no llegabas. Ajá, En un seminario, unos alumnos presentó un modelo para mejorar el tráfico en la ciudad. Y pues es ajá. así como del tráfico y cómo, ¿no? Pero sí, o sea, lo presentó y dio ahí como todo el proceso y demás y estaba bastante interesante. Pero bueno, no nos desviemos.
porque si nos lo dejamos de lado a Osmar, y pues no es el punto, él es el invitado Sí, aquí. Este, bueno, ya más o menos quedó un poquito aclarado qué es esto de la ingeniería, de gestión, ¿qué? ¿Cómo es? Eh, ¿Empresarial? Aunque esté en presión, que sí, se me va un poco el nombre. Es que no es muy conocido. Oye, y no te hacen como bullying o algo así. No, para nada. Bueno, ¿No? de hecho, podría decirse que sí, Ajá, pero nosotros lo hacemos bullying a nosotros mismos. De ok. hecho, siempre es como que, bueno, y el eventito cuando lo organizamos, ¿no? Cosas por el estilo. No, sí, Pero, justamente que cuando salimos en alguna ocasión a desayunar, recuerdo que me dijiste que, pues bueno, yo te mostraba memes este, de ingeniería industrial, ¿no? Y me comentaste, no, pues es que seguramente no han escuchado de nosotros porque si no seríamos nosotros los protagonistas de estos memes, ¿no? exacto, exacto. Y es que es muy curioso, porque tal vez nosotros tenemos un enfoque diferente a... Obviamente tenemos que tenerlo por el simple hecho de que somos ingenieros administradores, por así decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi experiencia, no me di cuenta de lo útil que era como lo que estaba estudiando, por así decirlo, porque realmente cuando yo lo empecé a estudiar fue como que, bueno, pues aquí puedo hacer dinero fácil, con eso me basta, ¿no? No Ajá. tengo que sudar, no tengo que hacer mucho, no tengo que pensar mucho sobre todo. Que es curioso porque antes de eso yo quería estudiar física, que nada que ver, ¿no? Sí, Entonces, recuerdo. sí. am, y fue muy curioso porque me tocó estar en un proyecto multidisciplinario, un proyecto de innovación con gente de ingeniería electrónica. En la escuela, En la escuela, ajá, me invitaron ah, una vez, así, totalmente random, ajá, y al momento de yo participar o tener que interactuar con esos alumnos, la experiencia fue bastante curiosa porque fui rechazado, no por lo que no sabía, sino por lo que sabía. Porque ellos habían hecho un prototipo era algo así como que una aplicación ajá, para la cual ellos desarrollaron un stylus. Realmente no me acuerdo qué era, pero supuestamente el punto es que era como que una aplicación para ayudar a niños de escasos recursos a aprender a escribir sin necesidad de un maestro, ¿no? ajá. O sea, en su concepto, pues dices, pues está bien, o sea, es algo útil, ¿no? Y algo que pues va a prestar un servicio, por así decirlo. La idea El era as venderlo. Ajá, porque era para un proyecto era un concurso de innovación Ok. del sistema y necesitaban a un gestor empresarial en este caso para que les ayudara a desarrollar lo que se le llama plan de negocios, ¿no? Ajá. Y era muy curioso porque cuando yo llegué y vi ese proyecto, lo primero que les dije fue, ese proyecto no es viable. Porque no era viable. Número uno, o sea, desde el puro concepto está mal, porque si es una aplicación a través de un stylus que te va a requerir cuando menos una tablet para ayudarles a aprender a escribir a niños, en este caso de la sierra, pues Sí. es un poco Es idealista, ¿no? incongruente, ¿no? Para empezar. Uh, Después, la producción del stylus les estaba costando 5,000 pesos de cada uno de los stylus. Y podían producir 2 al mes. O sea, de allí ya va que no es viable, ¿no? No, pues no Y tiene me vieron sentido. mal por ello. Pero ese no es el punto. El punto es que ese prototipo lo pudimos haber mejorado y ellos era un prototipo o una idea que ellos querían vender en 50,000 pesos, ¿no? Qué Al bueno que momento era en que, para escasos recursos. exactamente, o sea, era un prototipo que ellos querían vender en 50,000 pesos para que se comercializara, ¿no? A la persona que lo quisiera comercializar, lo querían vender en 50,000 pesos. El Ya. asunto es que cuando entra a lo que nosotros podemos hacer, por así decirlo, ese prototipo puede aumentar a 500,000 pesos o 5 millones de pesos según la cantidad de dinero que nosotros podamos
como que representar que ese producto puede producir. O sea, se podría decir que nosotros somos una forma de intermediario entre, ahora sí que los ingenieros de verdad, por así decirlo, y la industria. Porque si algo he notado es que la gran mayoría de los ingenieros son muy nobles en cuanto a su forma de pensar y a la forma de diseñar. Regularmente, con los ingenieros con los cuales yo he tratado, obviamente no son muchos, eh, todos buscan la manera de producir algo que sea útil para la sociedad, ¿no? Ujú. Algo que, no sé, que traiga algo bueno. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Pero muchas veces para la industria o para el mercado, es algo que simplemente no es rentable, que no es viable, que no se puede comercializar. Así es. Esto, Entonces, bueno, ahí yo tengo una pregunta. ajá, Este, bueno, obviamente no, sí es, como dices, inviable que se lo vayan a vender directamente a los niños o a las mamás de estos niños, ¿no? Pero, ¿qué tal o qué tan difícil o qué tan diferente sería, por ejemplo, hacerlo a través del gobierno, ¿no? Eh, sí, algo así como un subsidio a través del gobierno, que el gobierno sea el que compre, no sé, la idea o los equipos necesarios y que Pero ahí ellos el problema lo... es la licitación, ¿no? O sea, los tiempos del gobierno y demás, o sea, te dan largas y largas y a veces se hace y ni pagan. O sea, hasta donde yo sé es como todo un desmadre que pues, no es muy conveniente. pues realmente lo mejor que pudieron haber hecho con este proyecto sí va de la mano con el gobierno, pero pues, debió de haber sido como que vender ese da al gobierno para que entre como un programa gubernamental, Ajá, como que una alternativa. Sin embargo, no es precisamente rentable. De la manera que ellos lo tenían no era rentable, vaya. O sea, era un proceso que ellos tenían técnicamente de manera artesanal, porque el hecho de que ellos produjeran dos stylus sí, era al porque mes es ajá, muy... porque lo Nice. hacían literalmente de manera artesanal. Ok. Entonces, había mucho que hacer con ese proyecto, mucho, 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 mucho. Y para empezar, no era viable para venderse de manera comercial. Como Ajá. comentas, sí, o sea, mediante un plan de gobierno sí se puede, pero el punto es convencer al gobierno de que es útil, ¿no? Y es mucho más complicado. Ok. Sí. Aparte, bueno, yo lo pensaría que es como, más o menos como lo que mencionabas, es una cuestión como cultural y de la parte académica, ¿no? O sea, en la currícula, comúnmente al menos en nuestra carrera, incluía materias que de administración, economía y una de proyectos y demás, ¿no? Y teoría pues, va enfocado a que uno tenga al menos las bases para poder lanzar un producto al mercado y demás, ¿no? Pero pues realmente las clases están súper chafas, o sea, es como que nada más cumplir con ciertos temas y demás. Incluso en nuestro caso, no sé si a ti te tocó, Chucho, que ponían a exponer o sea, los alumnos y todo el semestre se iba en exposiciones y realmente no se hacía como gran cosa. Sí, pues sí, en alguna ocasión sí me tocó eso. Ah, Y por ejemplo, pues, ya que estuve el año pasado en la incubadora, pues ahí aprendí como más cosas, ¿no? Y fue como todo un cambio de panorama. Y efectivamente, o sea, me mostraron como el ver cómo hacer o cómo apalancarse, ¿no? Para que si uno quiere hacer algún proyecto que a lo mejor no es viable, pues primero se puede empezar por otro lado y después Ujú. irlo checando, ¿no? Principalmente con las cuestiones, como más pues, de apoyo social y así, ¿no? Pero, pero bueno, creo, bueno, no sé qué opines, Osmar, pero supongo que ustedes, sí les enseñan como más la parte de lo que le llaman las habilidades blandas, ¿no?
No he escuchado el uso de ese concepto. ¿Qué es? O sea, porque tal vez sé que sea, pero no con esas palabras. Entonces, pues como habilidades de interacción con las personas, ¿no? Con los clientes o posibles clientes, y, Ah, claro, sí. o sea, Sí, también para, con el mercado y demás. Sí, ajá, claro. para vender mejor y todo eso, ¿no? O sea, Sí, aprender a vender, pues. sí, 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 sí. Sí, técnicamente se puede decir que nuestra carrera va muy de la mano con mercadotecnia. No somos mercadólogos como tal, pero muy cercanos a ellos también. Ya. Pues sí, como comentas, es como un intermedio, ¿no? Entre Ajá, la cuestión administrativa y la cuestión, digamos, científico-tecnológica. sí, y como lo mencioné, es muy cierto lo que dices de las clases chafas, porque la verdad no le ves la utilidad a ese tipo de materias hasta que te toca estar allí, ¿no? Hasta que te das cuenta que te hace falta como tal. Así es. Y Ujú. es muy común que pues, obviamente nos hagan bullying y demás, y no sabes lo útil que es hasta que te toca vivirlo. Y te lo digo porque a mí me tocó, o sea, yo tuve que moverme de institución educativa. Ah, bueno. Estuve un año y medio en una y sentí que no estaba aprovechando absolutamente nada, que no estaba aprendiendo nada. Y ya llevaba un año y medio, entonces de ¿Era hecho la misma decidí, carrera? exactamente, nada más me cambié en este caso de tecnológico, Ok. de la misma carrera porque sentí que no estaba aprendiendo absolutamente nada. De hecho, no se me va a olvidar jamás que cuando llegué a la nueva escuela, yo aquí en el tecnológico en el que estaba primero, me fui con 100 en economía, ¿no? Saqué 100 en la materia. Llego allá, mi primera clase fue de macroeconomía, y nos pusieron un examen de diagnóstico el primer día. Ujú. Eran 10 preguntas y solamente pude contestar una. No, diablos. No es que las demás materias, de las demás preguntas me salieran mal. Literalmente no sabía qué era. No. Nada del examen. Y de aquí me fui con 100. O sea, a veces es muy poca la importancia que se le da, pero es bastante curioso. Como estos chicos, ¿no? O sea, que tal vez eh, su proyecto era innovador y todo, pero Tenían buenos sentimientos, ¿no? tenían buenos sentimientos, pero pues todo lo demás les hacía falta. Y Lamentablemente los sentimientos no es lo que vende, ¿no? exactamente, o sea, y Está sí, bueno, eso que comentas yo creo que nos pasa a todos. Digo, bueno, tal vez Armando no, porque él es Batis. Este, pero pues a mí, por ejemplo, yo cuando me fui a estudiar también a México, eh, pues salí con promedio de que 9.2 creo de la del Cebetis. Y llegué allá y también inmediatamente reprobé dos materias, ¿no? Justamente de álgebra y cálculo. Y pues bueno, eran cosas que tenían que pasar para pues yo darme cuenta de que cuáles eran mis debilidades, cuáles eran mis fortalezas y pues simplemente ponerme al corriente, ¿no? Pues sí, sí, pues así pasa. Este, no lo he experimentado, pero creo que es feo. No, sí, sí lo he experimentado. Principalmente en la maestría. O sea, en la clase de matemáticas sí era una chinga. Pero bueno, ese es tema para otro programa. claro. Este, Bueno, contigo creo que nos saltamos un poco esta parte, ¿no? De Pues comentas que estuviste estudiando primero en un tecnológico, ¿no? ¿Cuál fue? Estuve en el tecnológico del lugar de donde somos. Ajá. Sí, sí, yo sé, pero pues bueno, para los demás, para las demás personas. nombres. Ah, claro. No quería quemar, pero bueno. Estuve primero en el tecnológico de Cerro Azul. Lamentablemente, la carrera de gestión empresarial está bastante mal. Tal vez por falta de interés, tanto de alumnos como de maestros. Y de ahí me trasladé al tecnológico de Orizaba. Ok. Em, pues sí, yo tuve una prima que estuvo trabajando aquí en el tecnológico también.
Y sí me comentó que, por lo mismo que tú dices, ¿no? Que aparentemente los alumnos están acostumbrados a simplemente pasar las clases, como que no les interesa otra cosa más que, pues sí, ya póngame mi calificación y ya. No les interesa profundizar en los temas o pensar a qué se van a enfrentar afuera, ¿no? Ujú. Pues sí, pensar Y, más allá, ¿no? ujú. Y pues bueno, como pues sí, a mí me ha tocado, no es tan fácil, ¿no? Empezar a trabajar. Luego resulta pues un poco complicado por lo mismo, ¿no? Que uno no piensa en qué se va a enfrentar cuando salga de los estudios. Ujú. Pero Eh, bueno, ahí también sería como una parte de la deficiencia del sistema educativo, ¿no? Porque, o sea, Sí, de cuentas, se supone que vas a la escuela para prepararte y tener al menos lo mínimo para poder integrarte al ambiente laboral, ¿no? Y muchas veces no es así. pues creo que ya lo habíamos mencionado en alguno de las transmisiones pasadas, pero pues hasta donde tengo entendido, tú y yo estudiamos ah, en un programa del 2004, ¿no? O sea, una cosa que, pues siendo relacionada a la ciencia y tecnología, son cosas que avanzan muy rápido. Y para que tengamos un plan de estudios tan antiguo, pues es algo, no sé, lamentable o grave, cuando menos, ¿no? Pues pues sí, pero bueno, y Bueno, bueno, Osmar, regresando con Osmar, ajá, sí, sí, sí. bueno, yo cuando empezaste a hablar del proyecto, yo pensaba que te estaba refiriendo a otra cosa. Eh, Como ya lo he mencionado anteriormente aquí en la conversación, pues nos conocemos ya de hace mucho tiempo y me habías dicho de un proyecto que tenías que se llamaba Hype Meter, ¿no? ah, sí. Ah, Y yo justamente pensé que ibas para allá. no. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Pues era un proyecto pequeño que quería hacer con capital privado, en este caso de una tercera persona, Ajá, en la cual, pues, debido al crecimiento desmesurado de los esports en otros países, y que pues tarde o temprano nos va a caer a nosotros, que de hecho ya lo está haciendo, quería desarrollar un gaming center, no aquí obviamente, en Monterrey. Ah, Simplemente que pues, era una inversión bastante grande. Y por el hecho de ser año electoral era bastante arriesgado. Y como no era capital propio, pues simplemente no se llevó a cabo. O preferí no arriesgarlo, precisamente porque el capital no era mío. No ajá. era nada del otro mundo, realmente era servicios, por así decirlo. Pues sí. Era por esto que me comentabas, o bueno, no sé si pudieras también darnos un poco más de detalles de esto de que alguna vez me dijiste de el, no sé, los vacíos legales o estas cosas raras que se permitían aquí en México, Que se permiten aquí en México. se permiten todavía. Sí, claro que O- sí. Ajá, De hecho, apenas es este año que leí una nota en la ajá, cual Europa quería realizar como que una investigación acerca del ajá, sistema fiscal aquí en México, porque hablar de un paraíso fiscal es algo muy complicado, ¿no? O sea, ajá, hablar de un paraíso fiscal es hablar de un país que tiene un sistema tributario en los cuales los impuestos son muy bajos o nulos como tal, para hacer que pues otros países se interesen en ti, ¿no? Para atraer inversión extranjera. Sí, ok. Entonces, México, en el concepto concreto, no es un paraíso fiscal. Sin embargo, es bastante dudoso, porque, vaya, aquí en México puede llegar, creo yo, casi cualquier empresa que no sea ilícita y establecerse, por el simple hecho de que
en México el capital está decantado a unas cuantas manos, ¿no? Que realmente no creo yo que eso es algo totalmente malo, porque pues cada quien tiene acerca de lo que trabaja, y el hecho de que la mano de obra aquí en México sea muy barata y que México quiera generar empleos de la manera que sea, hace que sea muy sencillo que aquí puede llegar cualquier empresa extranjera y poner de lo que quiera, que compre un terreno y ponga. Por ejemplo, nosotros somos de la zona norte de Veracruz. eh, Se está construyendo, no sé si es la palabra correcta, construyendo una autopista Ajá. que va a unir, no recuerdo a qué ciudades. Es Tuxpan Tampico, ¿no? Tuxpan, Tampico, ajá. Ujú. Y nosotros, Cerro Azul, por el hecho de no producir nada y de no tener ningún atractivo, no tenemos acceso a esa autopista, ¿no? Pero existe otra ciudad más pequeña, menos desarrollada, llamada Tamiagua, que tiene una laguna, de la cual producen pescado, también se produce, bueno, no se produce pesca, se produce mucho el coco allí, y resulta ser una playa que es técnicamente virgen. Qué casualidad que ese lugar, a pesar de no tener nada, por así decirlo, vaya a tener un acceso a la autopista, ¿no? Quizá el, el objetivo de que se le dé un acceso a la autopista sea que se empiece a explotar ese lugar. Se hace para crear empleo, qué sé yo. Ujú, ok. El hecho de Bueno, que, ujú. ¿hmm? Ah, sí, continúa, continúa. Sí, o sea, comentaba de que México, pues, está urgido de empleos. Hay mucha mano de obra, es muy barata. Y aquí realmente no se le ponen muchos peros a las empresas extranjeras. Bueno, con el gobierno nuevo no lo sé, pero hasta donde sé yo no es así. Sí, Durante el gobierno pasado era un desmadre. Ahorita, quién sabe, realmente yo lo dudo, porque no se puede vivir en un mundo tan globalizado, no se puede vivir aislado. no. Exacto. Yo tengo ahí como, bueno, algunas dudas. Por ejemplo, eso que comentas, ¿no? De que al menos en el sexenio pasado era muy fácil. Mm, no era nada más para la inversión extranjera, o sea, porque hasta donde yo sé, pues con como que si llega una empresa extranjera, dicen, ah, sí, vente y aquí te instalo y hasta te pago, ¿no? Y cosas así. Pero si uno quiere instalar pues una empresa, una base de operaciones, es más complicado, ¿no? Y creo que no lo hemos comentado aquí directo en el programa, pero el otra vez le comentaba a Jesús que este chavo, de los drones de allá de Monterrey, o sea, en alguna ocasión, creo que fue en Campus Party, en su conferencia, y pues comentó Ah, ok, ya, ya. que el, Jordi Muñoz. ajá, ese Sí, morro, ok. este, que se le facilitó instalar la planta o sea, aquí en nuestro país, porque más o menos como que tuvo palanca y dijeron, sí, dijeron, no, pues es que la planta principal está en Estados Unidos. Y ya por el simple hecho de decir eso, ya fue así como, ah, sí, bienvenido, ¿no? Pero si no hubiera sido así, hubiera tenido como un montón de trabas y le hubieran dado largas y demás. No sé, ahí, pues, qué información tengas o qué opinas de esa Bu- parte. Es bastante curioso, porque al menos que ahí me haya tocado ver un caso similar, realmente no. Tal vez, o puede ser, que dependa mucho del estado, porque eso también es importante. A veces depende en gran manera del estado de la república en el cual radiques. Porque, por ejemplo, a mí me tocó estar en un curso, fue algo pequeño, de hecho fue donde desarrollé Hype Meter, ¿no? Eh, fue un curso
eh, por parte de una fundación de capital privado, el cual era muy barato. Tú podías ir, podías llevar tu idea, fuera nueva, o podías llevar la empresa tú ya tuvieras para mejorarla o qué sé yo, o para hacerla crecer y demás. Y la mayoría eran cosas que ya sabía, ¿no? Realmente no era que lo necesitara, simplemente quería refrescarme un poco de lo que ya sabía. Y Ok. tratar de aplicarlo también, porque el hecho de la falta de práctica me estaba afectando bastante. Te Pero estás bueno, oxidando, ¿no? lo curioso fue que al final de ese curso, a todos los hacían exponer su proyecto, ¿no? Ujú. Frente a 3 personas, que en este caso eran 3 de los, ¿cómo decirlo? 3 de las personas que apoyaban a la fundación, ¿no? O Que sea, en al este final caso eran era como un pitch ante inversionistas, ¿no? exactamente, o Un sea, Shark Tank. exactamente era como un Shark Tank. Ajá. Ah, lo curioso es que todo, todos esos proyectos eran interesantes siempre y cuando fueran aquí en Veracruz. O sea, como Ujú. yo les comentaba, el proyecto que yo tenía era algo que, por así decirlo, ya lo tenía Era fuera vendido. del estado también, Ajá, ¿no? ya lo tenía vendido y no era aquí. Ok. Entonces, el hecho de que yo ya lo tuviera vendido, que no quisiera poner nada aquí, eh, sí, como que los hizo frenarse un poco en cuanto a apoyarme y demás, porque, por ejemplo, parte del curso era que después de las exposiciones, después de los pitches, te daban como que otras 5 asesorías más intensas en cuanto a carácter fiscal, mercadotecnia, qué sé yo, ¿no? En lo que sintieras tú que le hiciera falta a tu proyecto con profesionales, ¿no? Ujú. Y en mi caso, como opté por no ir a hacer el pitch, porque sentía que era demasiado arriesgado, porque eso es muy curioso. A nosotros, si algo nos dijeron a nosotros antes de salir, es que si alguna vez tenemos una buena idea, no la comentáramos con nadie, precisamente porque o sea, se puede prestar a alguien que alguien con dinero la tome y pues fue. Ahí, bueno, ahí depende un poco, ¿no? O sea, porque por ejemplo puede, o dependería ya como a quién se lo comentes, porque Ajá, claro, también puede que depende de quién se lo encuentres comente. algún aliado o algún socio, o puede que, como mencionas, ¿no? Que pues alguien te vuele la idea. Ajá. El punto es que yo decidí simplemente no ir y pues me perjudicaron al ya no dejarme platicar con esas personas que realmente mi objetivo era pues platicar con ellos, ¿no? Porque era lo que yo quería. Era una asesoría más, Especializada. ajá, para poder absorber todo lo que pudiera de ellos. Sin embargo, pues me lo negaron, ¿no? Y a veces también depende mucho del estado, porque por ejemplo aquí en Veracruz, de lo que me ha tocado ver es que hay mucho apoyo para la gente que quiere empezar una empresa, del tamaño que sea. Porque aquí en Veracruz hay mucho territorio, hay mucho recurso natural y también hay mucho capital ocioso, mucho capital ocioso. Entonces, en, Eh, en el caso de Nuevo León, no me ha tocado, no me ha tocado ver cómo es en carne propia, cómo se maneja el carácter fiscal allá, ¿no? Cómo se maneja el capital privado, así como los créditos y demás. Pero al menos aquí en Veracruz es muy noble en ese sentido. ok. Y Eso bueno, es lo poco que puedo comentar. ahí bueno, el programa pasado yo comentaba que el año pasado estuve, bueno, ahí platicando en una, reunión de networking con un chavo, ¿no? Y decía que él era de, ay, no recuerdo de qué estado, pero que tuvo que trasladarse para la Ciudad de México, que porque acá era donde estaba como concentrada la mayor cantidad de capital, Ujú. y que en otros estados pues, era como más complicado.
Sí, sí Y tiene sentido. sí, o sea, sí. Bueno, no sé, igual y esa parte no la conoces, pero no sé, ¿qué datos nos podrías aportar? En cuanto al capital, Ajá, o sea, sí es, digamos, cierto que aquí es como la mayor concentración. Bueno, no aquí, yo sigo diciendo aquí, este, Sí, en la Ciudad de México y el área en la Ciudad de metropolitana. México. ajá, Bueno, yo creo que eso sí es algo muy bien más, sabido, ¿no? Que sí, la Ciudad de México y los alrededores son zonas que tienen mayor nivel de, pues, en muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, se ve reflejado en el nivel de estudios o en los hospitales que hay. Sí, aquí, digamos, en Cerro Azul, pues, no es un pueblo muy grande, pero Cerro Azul tiene comunidades, ¿no? Sí, Y hay gente que tiene que trasladarse desde muy lejos, tan solo para pues recibir atención médica o cosas como ese estilo, ¿no? Y pues también de la zona, el Instituto Tecnológico de Cerro Azul es de los más grandes. Entonces, pues si alguien tiene la necesidad de estudiar o digamos, acceso a estos servicios, pues se tiene que trasladar mucho. ujú. Y en la Ciudad de México, pues ese tipo de cosas están más concentradas. sí. Bueno, si es, no sé, también ahí si quieres agregar algo, Osmar. No, pues sí, sí me suena lógico. Y en cuanto a lo que comentas de capital, yo creo que es así. O sea, es realmente muy difícil encontrar otra zona en el país en la que te encuentres a más personas morales del tamaño de las empresas que hay en la Ciudad de México, ¿no? Si acaso lo único que se me ocurre tal vez a Monterrey, por ejemplo, que ha crecido bastantísimo últimamente, ¿no? En los últimos, que es bueno, 5 años. Pero Ujú. como quiera, no es comparable. No es comparable la cantidad de, de no solo capital, sino también de oportunidades que te puedes encontrar, ¿no? De la cantidad o la variedad, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Vaya, de todo lo que puedes encontrar en general. O sea, no sé, me cuesta decirlo. Sí, Porque pues no incluso solamente, en el transporte, ¿no? claro, o sea, O sea, yo Pues he ido a otros, estados y demás y hasta uno se saca de onda porque es así como, pues el camión pasa cada 30 minutos o aquí no hay, solo te puedes ir en taxi o en carro y es como, pues, ¿qué onda, no? además lo que me comentaba acerca del networking, pues sí, o sea, creo que es difícil encontrar otro lugar en todo el país donde vayas a encontrar más, ¿cómo decirlo? Carajo, es que me cuesta encontrar una palabra en específico. No sé, podría ser diversidad, ¿no? Claro, o sea, más diversidad en cuanto a opciones. O densidad de inversionistas o emprendedores, no sé. Sí, claro, claro. Te digo, o sea, tal vez ahorita solamente rivalizando con Monterrey, tal vez hoy Monterrey, hablando de accionistas, sea más grande, pero sigue siendo igual, la cantidad que vas a encontrar en la Ciudad de México va a ser mayor, sí o sí. Ok. sí, solamente por pura probabilidad, ¿no? Incluso. Exacto, exactamente. Pues sí, hay mayor cantidad de gente, pues es obvio que va a ser más probable también o bueno, no más probable, pero si se mantienen las proporciones, pues de todas formas va a ser mayor cantidad de gente, ¿no? Claro, sí, o Ujú. sea, es que es como lo que comentaba hace rato de la fundación en Jalapa, ¿no? En Jalapa. Aquí Veracruz es un estado bastante grande en cuanto a extensión territorial, y a pesar de serlo así, posiblemente en esta zona del estado, en la zona norte, yo no encuentre inversionistas, o encuentre un par.
y no estén interesados en las ideas que yo tenga, por así decirlo, ¿no? Pero si me muevo a Jalapa, me muevo al centro, me muevo a Jalapa, me muevo a Veracruz, va a ser mucho mayor. Y a pesar de que sea muy noble, por así decirlo, eh, como mencionas, pero por probabilidad pues es mucho menor que yo encuentre una que si me muevo a la Ciudad de México o a Monterrey. Sí. Y pues mira, esto coincide con uno de los puntos que se mencionaban en uno de los podcasts pasados. Javier fue quien nos mencionó que eh, su negocio está instalado en Veracruz, ¿no? O sea, en el estado. Y Ujú. pues él realmente proviene de Oaxaca. Entonces, pues es curioso, ¿no? Pues sí. Qué bueno esta parte que mencionas que el estado de Veracruz da ciertas facilidades. Sí, aparte de que es más rico, obviamente, que el estado de Oaxaca. Sí, Es mucho también. más sencillo que se puede Pues, establecer aquí, no solamente, no solo fiscalmente, sino también en cuanto a a la cantidad de capital. A pesar de Económico. que Veracruz no es un país, un estado. un estado, un estado que sea poderoso económicamente comparado con otros, sí es competente, por así decirlo. Ya. Bueno, ojalá y Javier no nos esté escuchando. Sí, Esperemos que. bueno, ya sabes No, pero que es una siempre. realidad. Sí, 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 pero de todas formas uno siempre tiene recelo por de dónde es originario, ¿no? Pues sí. Que se joda Cerro. Ok. Bueno, Osmar, me surge otra pregunta. O sea, comentabas que, o sea, en sí tu carrera está enfocada como tal a crear empresas, ¿no? Ujú. Ahora sí que me imagino que pues, les enseñan como a crear cualquier empresa. Al final las bases pues son las mismas, ¿no? Ya en la marcha se va viendo pues, todas Las dificultades. particularidades. Ah, Ajá. pero no tienen como, no sé, no sé si llamarlo programas o, mm, pues, no sé, como que les aconsejen de que se debería de tratar de impulsar la cuestión del desarrollo tecnológico. No como tal. De hecho, algo que es muy curioso de nosotros, que no sé si las demás ingenierías lo tengan, es que estamos como que muy conscientes de lo que nos hace falta. Es como, por así decirlo, yo te puedo decir, puedo crear una empresa de lo que sea, ¿no? Pero sé que no puedo Ujú. hacerlo solo. O sea, puedo crearte como que la base sobre el papel, pero va a haber cosas como, obviamente, desarrollar un proceso industrializado. Ah, bueno, Sí, claro, pero en esa parte, pues ahí tendría que ver la cuestión de tercerizar procesos y demás, ¿no? ajá, ajá. O sea, Pero yo me refería más como tal a la parte de, no sé, en México es bien sabido que ujú, que cualquier o casi cualquier negocio de comida va a triunfar, ¿no? se dice. Ajá. Porque aquí la comida es seguro que triunfa. Pero al final de cuentas ya estamos atascados de cosas de comida y no es como que nos sirva demasiado para un progreso a futuro, ¿no? Para un desarrollo como tal como nación. Al final, Ya entendí a ajá, o lo que vas. sea, que les digan así como por aquí lo que se necesita dentro del país, pues es desarrollo tecnológico para a un futuro, pues progresar, ¿no? Al menos subir en la escala de mejora económica, en la Ajá. calidad de vida de las personas, todo eso. Ujú. Fíjate que no. No, o sea, al menos que a nosotros nos hayan comentado que nos orientemos a eso, no. Realmente, no sé si tú seas igual que Yuchi y yo, que nos gusta jugar mucho videojuegos. Sí, ¿Has jugado alguna vez un RPG? sí, Bueno, técnicamente nosotros somos como que los personajes de soporte. ya. O sea, por así decirlo, que me digas que me enfoque, que nos enseñen a nosotros a enfocarnos al aspecto tecnológico como tal, no. Sin embargo, no es ajeno a nosotros. Sí podemos hacerlo.
Obviamente tal vez requiera que nos empapemos un poco más de conocimiento que nos haga falta sobre algo en específico, más que nada para entender un poco más, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces escucho a Chucho hablar y entiendo un 20% de lo que me está diciendo, ¿no? Sí, Y ese 20% son artículos nada más. Entonces, ok. tal vez en ese aspecto nos haga falta, como quiera. Pero nuestra labor es más la de como si fuéramos un personaje de soporte, realmente. Sí, es más como pues, la parte de asesoría, ¿no? Exactamente, somos más asesores. O sea, todo lo que te haga falta a ti, por así decirlo, que me dijiste que ya estuviste en una incubadora, todo lo que tú aprendiste en esa incubadora es lo que se podría decir con que es con lo que nosotros los podríamos apoyar. Ya veo. Porque como tú como lo fuiste muy acertado a decir que nuestro fuerte está en las habilidades blandas. O sea, para valernos por nosotros mismos, por así decirlo, sin ayuda de nadie más, esa es nuestra fortaleza, las habilidades blandas, a final de cuentas. Porque lo que hice de la comida es cierto y a la vez no. Porque, por ejemplo, cualquier negocio de comida te puede dar, sí, pero al mismo tiempo cualquier negocio de comida se puede morir si no lo administras bien, Ujú. para empezar. O si no sabes cocinar, ¿no? Bueno, sí, obviamente. Pero también lo que nosotros podemos hacer es que un negocio de comida que, que ya esté, por así decirlo, establecido y que estén, pues, ahí lo vaya medio librando, ¿no? Porque realmente en México la comida no siempre te deja. Sí, puedes vivir de ello, pero la vas medio librando. A veces se va bien, a veces no. No, y es Y muy eso, pues, matado, aparte. exactamente, y eso no es vivir bien. Sí, es un Ahí no negocio es, muy celoso, ¿no? sí, sí, claro. Nuestro fuerte para nosotros sería maximizar, porque algo que es, no sé si esté 100% acertado, pero, por ejemplo, compararnos con los ingenieros industriales, siento que los industriales muchas veces son de minimizar ciertas cosas, ¿no? De reducir tiempos, reducir procesos, qué sé yo, ¿no? Ujú. Y los de nosotros es todo lo contrario. Nosotros buscamos maximizar todo lo que se pueda. Ok. Entonces, por ejemplo, si me llegara a decir, si alguien me llegara a decir, quiero poner un negocio de tal cosa, lo primero que yo diría sería no. Que no puedes decir simplemente quiero poner tal cosa y como es comida, pues, va a pegar, ¿no? No se trata de eso siempre. El punto es intentar, pues, llevarla de gane. Sí, que Y sea ahí más es donde entramos eficiente. nosotros. Y por ahí es por donde podemos valernos por nosotros mismos. Sin embargo, cuando se trata como tú lo mencionabas, del sector tecnológico, ya ahí nosotros entramos más como una labor de soporte para apoyar a la gente que no tiene acceso a ese conocimiento o que no es especialista en ese conocimiento porque no lo necesita. No, yo Ese pensaría sería que como nuestro enfoque. sí se necesita, el problema es que no se da, ¿no? En las escuelas. No se le da la importancia más que nada, Ajá. Sí, porque como porque de que, te comentaba hace rato, en las clases que se supone van enfocadas a eso, ahí en CIME, pues realmente son casi de chocolate. E incluso los alumnos, ¿no? Dicen, pues es administración, es economía, ¿no? Me la vuelo, paso así como echando Y chapaditas. lo peor de todo es que incluso los profesores lo ven así, ¿no? Que, ay, pues, o sea, ya sé que los alumnos ni quieren tomar esta clase, entonces mejor los pongo a hacer otra cosa, A no tocar sé. la guitarra. Sí, o vamos a ver películas que, entre comillas, están relacionadas con el tema, ¿no? Ajá. Pero bueno. es muy Sí, cierto. pero, o sea, bueno, por ejemplo, en la incubadora a mí me dejaban ver algunas películas y demás y realizar el análisis. Pues, no está mal, pero al final en el salón de clases, pues el maestro pues, te dice, vamos a ver la película y como que le haces a la mamada de que haces el análisis y ya. Pero más allá de eso, pues, no le sacas como mucho provecho. Y al maestro, como dices, pues, si no le interesa, pues peor. Sí, claro. Entonces, está interesante eso de la ingeniería en gestión empresarial. O sea, el nombre creo que sí suena muy buleable. Lo es, no te preocupes, lo es. O sea, te digo, o sea, no te das cuenta de lo útil que es hasta que te das cuenta que tu prototipo puede costar 10, 50, 100 veces lo que pensabas que podía costarte o lo que lo podías vender. Sí, porque, bueno, por ejemplo,
cuando estuve en la incubadora nos dieron una clase ahí como de cuestión de pues, cuestiones contables y fiscales, ¿no? Y pues yo sí preguntaba así como, bueno, y entonces cómo hago cómo evalúo mi empresa y demás, ¿no? Son cosas que luego uno ni sabe. Y por ejemplo, la parte de venderse o la parte de saber, como dices, ¿no? Cuánto cuesta tu producto realmente, ¿no? ¿Cuál es su valor? Porque muchas Ajá, veces creo que, al menos en nuestro caso, como o sea, en los ingenieros, como que nos menospreciamos a nosotros mismos y decimos así como, sí, no, que no es suficiente, ¿no? No soy tan bueno y no debe, como, ¿por qué lo voy a dar tan caro, ¿no? Y así, sí, claro. pues no. Y es muy curioso porque, o sea, insisto, a veces los ingenieros no saben lo que tienen, en buena onda. Y pues nosotros que lo vemos de otra manera, nos sorprende. Eh, y Re- es Ajá. súper interesante la diferencia de perspectiva que tenemos unos y otros, ¿no? Porque a pesar de que sí nos hagan bullying y demás, cuando toca como que experimentarlo, como que darte cuenta de lo útil que esa cosa que todo mundo podía hacer es cuando le tomas, no por así decirlo, un poco de respeto, porque realmente no merece respeto, porque es algo que todo mundo puede aprender y todo mundo puede hacer, pero sí te cambia un poco en cuanto a la postura que tomas frente a ello, ¿no? Porque, no sé, o sea, tal vez yo tenga un concepto medio ah, estricto acerca de los ingenieros, Ujú. pero al menos en algunos que me lo ha tocado, que me ha tocado ver, como por ejemplo Chucho, es que siento que el concepto de ingeniero va, o los ingenieros están en un muy buen lugar, visto por la sociedad, por así decirlo, o son muy bien vistos por la sociedad, por el hecho de que muchos de los avances tecnológicos que existen y de las mejoras que ha habido para la raza humana en general, vienen a través de ingenieros, ¿no? Y y el hecho de tener el título de ingeniero no te pone en ese lugar. Es lo que tú puedas hacer. Y lo que tú me mencionas de lo que quieres, que te gustaría apoyar el sector tecnológico para hacer que México progrese, vaya, es el concepto que yo tengo acerca de los ingenieros, ¿no? Ok. Y, y eso mismo hace que muchas veces se menosprecie la labor de otras personas. En este caso, nosotros, a mí no me sorprende que a nosotros los menosprecien, simplemente que cuando a veces uno de los ingenieros, o de los ingenieros que te menosprecian, se dan cuenta que lo que tú haces es algo que ellos necesitan, bueno, no voy a decir que es satisfactorio porque pues no lo es, realmente no vamos peleando con nadie, tal vez solamente con los ingenieros industriales, Ah, de quien es más buleable, pero no lo sé, al menos a mí sí me lo parece. Y si bien no podría decir que nosotros utilizamos o no estamos orientados al sector tecnológico de investigación y demás, eh, sí, nuestro objeto sí es buscar un cambio en la sociedad, al menos o cuando menos generar empleo, cuando menos. Y siento que esa manera de ver nuestra carrera resulta a veces hasta más útil que la de muchos otros ingenieros, al menos a mí me ha tocado verlo con ingenieros de ese tecnológico y en el otro en el que estuve, que pues solamente buscaban el hecho de salir y buscar un trabajo. Y ya, Sí. Sí, a de veces, hecho, una esa parte yo siempre he estado como muy peleado con eso, ujú, porque al menos yo sí conocí muchos pues, estudiantes de ingeniería que se metían a la carrera porque decían, no, pues es que cuando salga va a haber trabajo y me van a pagar pues, bien, ¿no? O más o menos bien y ya, pero realmente, un trabajo seguro, ¿no? ajá, no estaban preocupados por realmente aprender la ingeniería tal cual y o hacer algo más allá con lo que aprendieron, ¿no? O sea, como dicen, nada más salir, trabajar y ya. ujú. Y no digo que pues todos
seamos iguales, porque realmente a mí me tocó ver mucha gente que la verdad iba de noche, por así decirlo, ¿no? Ujú. Ah, pero pues el hecho de que estemos al menos motivados a intentar devolver algo de lo que hemos aprendido a, a nuestra sociedad o a lo que nos rodea, a nuestro ambiente, siento que le da cierta utilidad. A pesar de ser algo súper sencillo, hace que seamos útiles de una forma u otra. No nada más como que salir y convertirnos en parte del sistema, a pesar de que técnicamente lo hagamos, pero no sé si se entienda lo que intento decir. Sí. De hecho, bueno, ahorita pensándolo es no sé cuál habrá sido como la causa de que haya surgido la carrera que estudiaste, pero yo podría imaginarme que fue pues para que no pasaran casos como, no sé, como en Apple, ¿no? De Steve Jobs y Steve Wozniak, que pues, al final Steve Wozniak era el que hacía la talacha, era pues, el ingeniero y todo eso, y Steve Jobs pues, era, no sé, pues, la parte de las ideas y la parte como más, la cara de la empresa, ¿no? O bueno, hace unos programas hablábamos de la cuestión de Tesla y Edison, y Ujú, como pues, Tesla, pues se le iba todo su dinero, ¿no? Se le quemaba básicamente, o sea, no era como que le hubiesen robado y demás, sino que no sabía administrar su dinero. En cambio, Edison, pues sí, él tenía como toda la visión empresarial y demás, y por eso, pues, progresó, ¿no? En ese sentido. ujú. Bueno, no sé, Armando, ¿tienes algún comentario más? Yo tengo un par de preguntas que espero no se extiendan mucho y igual Ah, creo que no son muy políticamente correctas, pero bueno. no, pues Este, adelante, adelante ya, sí, creo bueno, que... creo que ya sería para concluir, porque pues el programa lo tenemos planeado para más o menos una hora. Y bueno, las preguntas es, eh, ¿qué piensas que le hace falta a México para pues poder avanzar o crecer económicamente? ¿Y cómo ves el trabajo de la actual administración en cuanto a, pues sí, que permita este crecimiento económico o las facilidades que preste para las personas que quieren comenzar sus negocios? Mm, supongo que para responder la primera, es un cambio en la perspectiva de la gente. A mí realmente no tiene mucho que reinstalé Facebook en mi teléfono. No me gusta mucho utilizar Facebook porque siento que veo mucha porquería, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención, muchísimo, cómo a partir del inicio de ese sexenio para acá, todo mundo empieza a mencionar que lo que se necesita es un cambio en la gente, ¿no? Ujú. O sea, me llamaba la atención cómo en el sexenio pasado, para todo la culpa la tenía el gobierno, pero para este, si el gobierno la riega en algo, no, el asunto es que la gente tiene que cambiar, ¿no? Sí. Se me hace una tontería que el hecho de que antes no se mencionaba y ahora sí, y realmente es algo que siempre se ha necesitado. O sea, el problema en México es la gente, no es el gobierno, no es el capitalismo, es la gente. Sí, bueno, igual con esto que comentas, pues se han visto muchos posts de pues jóvenes, ¿no? Realmente que son estudiantes o algunos ninis que reciben sus becas y se las gastan en cualquier tontería, ¿no? Exacto. Es un ejemplo, ¿no? Y yo hasta incluso leí hace poco que pues esos planes se van a cancelar justamente por eso. Que bueno, esto no lo tengo 100% seguro, ¿no? Que puede ser que haya sido pues sí, realmente fake news, Sí, 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 claro. o sí, ese dato no te lo podría dar por entendido realmente, No me pero sorprendería.
Sí, No sería sorprendente realmente. Ah, es que si realmente lo que México necesita es un cambio en la perspectiva de las personas. Nosotros lo vemos aquí, y a pesar de que es técnicamente un pueblo muy pequeño, es curioso ver cómo hay tanto taxista, ¿no? O sea, hay un exceso de taxis. Para hacer un pueblo, una ciudad de 25,000 habitantes, y el hecho de que haya que es bueno, como 200, 300, es demasiado. Y lo que comentábamos hace rato de tener un puesto de comida, ¿no? No para malvivir, pero pues para librarla, ¿no? Ahí la llevas tranquilo. Muchos de esos taxistas podrían aprender un, un oficio y podrían vivir mucho mejor sí. practicando un oficio, porque realmente hay demanda de pintores, hay demanda de jardineros, hay demanda de todo, ¿no? Y Pues, vivirían mucho mejor realmente practicando un oficio. Sin embargo, es más sencillo estar parado en en un sitio de taxis esperando a tu turno. en la rampa de taxis, ¿no? Ajá. Exactamente, o sea, Bueno, es mucho más cómodo. eso sí yo lo veo como una solución a corto plazo, porque, pues bueno, cuando estas personas envejezcan, pues obviamente ya no van a poder desempeñar labores físicas. Y pues bueno, ¿qué haces también con tantos ancianos que no van a poder desempeñarse en alguna otra cosa, ¿no? Eh, Exactamente. Y eso lo puedes extrapolar a, a todo el país. Te das cuenta que el conformismo es algo muy común, ¿no? O sea, siento que es parte de la cultura de la generación pasada que muchos hemos adoptado, porque pues no puedo decir que yo no estoy conforme con mi situación actual, por así mencionarlo, eh, en la cual con el hecho de tener un trabajo más o menos, el cual te dé para vivir y para tener una familia y vivir cómodamente es suficiente, ¿no? Sí, bueno, sí, Y la cosa es que actualmente está cabrón, ¿no? Encontrar un empleo así. Ya prácticamente ninguno es seguro. exactamente, y eso también nos impulsa a tener que mejorar en general, ¿no? Tener que prepararnos más, y qué sé yo, ser más competentes para eh, poder competir para un mejor trabajo, ¿no? Pero pues, a lo que voy es que realmente lo que me conecta es un cambio en la gente y darnos cuenta de que quejarnos del gobierno no lo va a dar para más. O sea, sí, hace a veces más complicado, como lo que me pasó a mí, ¿no? Que técnicamente el hecho de pensar en un aumento de sueldos y demás sí me detuvo en cuanto a lo que quería hacer. Y a fin de cuentas, tal vez en este momento estaría generando de 10 a 15 empleos, ¿no? ujú. Pero si tú me lo preguntas, ¿qué es lo que México más necesita realmente? Es un cambio en la perspectiva. Ah, no sé cómo decirlo de otra forma, pero Es la tú cuestión educativa, ¿no? sí, también la cuestión educativa. Creo que mi papá es maestro Ujú. y es muy curioso cómo un tema de los últimos años ha sido como cada vez que los alumnos que le llegan peor. Sí. O sea, cada año van, tal vez no que llegan o que saben menos, por así decirlo, pero cada vez la cantidad de alumnos malos, por así decirlo, es mayor que antes. Sí. Y lo que comentaba Chucho es muy cierto, o sea, realmente ¿sabes qué? Pasé la materia, bueno, con eso me basta. Aprendí, no sé, pero bueno, pasé. Bien. Y es algo que se adopta para la vida diaria y que pues conlleva el hecho de que México no crezca económicamente. Y en cuanto a lo de la administración que sea más fácil, creo que sería bueno impulsar un poco más, tal vez no apoyarlo porque supuestamente siempre ha habido muchos fondos y sí hay muchos fondos de carácter gubernamental,
simplemente hacerlos más accesibles, como lo que mencionaba Armando, no ponerle tantas trabas a, a la gente de nuestro propio país. No me tocó a mí, pero nos comentaron alguna vez de una persona que vendía toritos, no sé si se sepan lo que son toritos. Ajá. ¿Toritos? Ajá, son como es algo muy similar al pulque. Ah, Sí, ok. es una bebida embriagante. Una bebida embriagante que la hacen Como- con cacahuate y demás, ¿no? Ah, Ajá. ok. Con Es crema de cacahuate. típica de Veracruz. Ajá. Como si fuera Baileys, pero de por acá, ¿no? Para así decirlo. Son muy similares, de hecho. Ok. Ah, y era muy curioso cómo ese señor batalló muchísimo, tardó años para poder vender sus productos en Soriana, ¿no? Y resultó que en 6 meses él ya está, o sea, estuvo como 3 años intentando vender sus productos en Soriana y no entraban. Y en 6 meses él ya estaba exportando y sus productos se estaban vendiendo en Europa. Bueno, yo no tenía conocimiento de ese caso. No, no te lo había platicado, nosotros nos lo platicaron porque era una persona de Idorizaba, nos los platicaron en la Ajá. carrera. Ya. Y pues sí, resulta muy curioso cómo a veces el dicho de el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano resulta ser bastante cierto. Es muy triste, ¿no? Aparte. Ajá, es muy triste, pero es bastante Real. acertado. Pues es muy real. Entonces, el dinero ahí está, realmente. Para, para la gente que lo quiera, ahí está. No, pero la cosa Es, también es la difusión, ¿no? O sea, porque yo he sabido que hay como un montón de sí, programas de capital perdido y demás, pero luego los buscas y es como de o ya se pasó la fecha o ni los encuentras y así. sí, más que exactamente, hacerlos más accesibles, porque no, están allí. De que están allí, están allí. El problema es encontrarlos. Porque para hacer una empresa aquí en México, no necesitas tener tú el dinero. El dinero allí está, ya disponible. Simplemente el asunto es encontrarlo. Comentaba yo, o algo que me gusta muchísimo a mí decir, es que México es un país en el que es muy fácil hacerte rico. Es muy sencillo hacerte rico en México. Simplemente tienes que tener la astucia, el tiempo y estar consciente de que va a ser un sacrificio muy grande. Pero México es muy noble en cuanto a la manera en que te puede hacer rico. Te puede hacer rico de una de mil maneras. Puedes dedicarte a, puedes aprender a hacer queso y puedes vivir muy bien de nada más hacer y vender el queso, por así decirlo. Ujú. Porque es algo que aquí en la región se ve y la gente que mejor vive son ganaderos y gente que se dedica a eso. Y viven muy, muy, muy bien. Irónicamente, en cuanto al sector o a los aspectos fiscales, México es muy noble. Hay muchas maneras de, no por así decirlo, evadir impuestos, pero de hacer que los impuestos que tú pagues queden acorde a tu persona. Inclusive no es extraño que un dentista esté declarando impuestos de una empresa de servicios, de servicios estéticos, Ya. porque no sé si sepan de cómo va eh, cuando te descuentan por impuestos, de qué va o a qué se refieren, por ejemplo, los servicios profesionales. Cuando te des cuenta. Ajá, o sea, cuando tú pagas impuestos sobre la renta, Ajá. eh, que te pagan dependiendo lo que tú desarrolles. Sí, por ejemplo, los médicos no pagan, ¿no? Creo. El ISR. Sí pagan, de hecho creo que pagan servicios profesionales también, igual que ustedes, igual que en mi caso, no sabré decir que nosotros porque no me ha tocado, no me ha tocado hacer una nómina, Sí. pero por ejemplo, los dentistas tienen la opción de meterlo casi como si fuera una estética y pagan mucho menos impuestos de lo que pagaría normalmente por el hecho de realizar de
hacer un servicio profesional. Ok. O sea, hay muchos de ese tipo de huecos que se pueden aprovechar. Tal vez utilizar la palabra hueco sea muy serio o muy severo, Muy agresiva, ¿no? muy agresivo exactamente, pero hay muchas maneras de aprovechar el sistema fiscal aquí en México y de poder crecer con ello, porque a fin de cuentas, pues el mismo país no va a estar en contra de que tú crees empleos, de que tú le des empleos a más gente, porque realmente es lo que se necesita. Lo cual ha estado un poco equivocada la administración actual, porque el hecho de que tú des ayudas no va a hacer no va a hacer que la economía crezca. Realmente la gente que tienes que apoyar es a la gente que quiere liderar a esa gente y pues así propiciar un poco el crecimiento económico, al menos dentro del país. ¿Qué es lo que ha hecho Monterrey? Es por lo cual ha crecido Monterrey. Monterrey ha creado como que una mini, no voy a decir urbe, pero es curioso porque antes en Monterrey no encontrabas muchas cosas y ahora encuentras todo allí. Y todo el capital que hay en la ciudad se mueve allí y allí se queda. Entonces eso ha propiciado que Monterrey ha crecido muchísimo. Ah, Entonces ya si veo. México pudiera hacer lo mismo, pues ayudaría bastante. Como lo que decía el Bronco, ¿no? En su campaña. Ajá. Algo así. Hace poco él dijo algo muy cierto que se me quedó así como que muy grabado. Ajá. Y va en relación a lo que dijo Chucho de que a veces alguien es muy celoso de su región. Pero hace poco él dijo que el sur tenía, no sé si ustedes lo leyeron, que el sur tenía la bendición de los recursos naturales, algo por el estilo, y Ajá. la maldición de la flojera. Sí. Sí, sí. Y es ¿Cómo se prendió 100% la real. gente? Sí, sí, pero es muy real, muy, muy, muy real. Sí, la verdad, bueno, la verdad yo no dudo esa parte porque creo que a nivel global, los países que están como en condiciones más austeras en cuanto a recursos naturales y demás son los que han progresado más en cuestión como industrial y demás, ¿no? O sea, Ajá, y los que están más hacia el centro, tienen más recursos naturales y demás, como que por lo mismo de que no tienes que preocuparte por conseguir pues, lo básico, por lo menos, pues no le echas ganas, ¿no? O no sí, piensas más allá. sí, sí, claro. Creo que, Pues, ajá, sí, no di. no, que lo único que cambiaría de la administración sería, de la administración actual sería tratar de apoyar un poco a la gente que tiene, a la gente con ideas, e impulsar igual al sector tecnológico, que pues a fin de cuentas sí es lo que va a impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Pero lamentablemente estamos atrapados en el pasado. Llegó Mm, una persona que tiene ideas que aplicaban para un médico de hace 18 años O más, ¿no? y sí, exactamente, tal vez más. Y al estar en la silla, tal vez se está dando cuenta que ya es muy tarde para ello y que ya no es igual. Pues sí. Afortunadamente se está dando cuenta o ya se dio cuenta. Entonces, pues esperemos que todo vaya para bien, ¿no? Pues sí. Al final todos ganamos, ¿no? Sí, hay Va que ser bien. positivos. A ver qué tal. bueno, pues creo que por esta ocasión sería todo. Em, pues Osmar, nos dio mucho gusto tenerte como invitado. Si alguna vez quieres regresar a hablar con nosotros, pues las líneas siguen abiertas. Eres bienvenido. Gracias. Y pues Armando, te dejo la palabra. No, muchas gracias, Osmar, por acompañarnos. Esperamos que te la hayas pasado bien. Y como dice Chucho, pues si quieres regresar y sigamos platicando de algún otro tema, A este, ustedes, claro. con todo gusto. Y pues creo que ha sido un programa bastante ilustrativo. Y pues nada, ahora sí que reiterarte las gracias por aceptar venir y bueno, no sé si quieras
¿Algún mensaje para la audiencia o algo para concluir? O, si Pues no, más que nada dar las gracias a ustedes por el espacio. Creo que, no sé cómo lo sienten ustedes, pero siento que en este caso me llevo más yo de ustedes que ustedes de mí. Siempre me es grato escuchar de otras perspectivas. Me llevo algo bastante interesante de lo cual pensar y claro, siempre que ustedes me inviten, estaré, claro, siempre y cuando tenga la oportunidad que siento que va a ser casi siempre, siempre que ustedes me lo pidan, ok. tentativamente, Ok. y pues Bueno, realmente es todo, dar las gracias más que nada, bastante interesante y bastante grato, inclusive puede ser fuera del podcast y estaría totalmente eh, interesado en simplemente charlar. claro, Ok. claro. No, pues nuevamente muchas gracias y pues estamos cerramos el programa. Saludos a la audiencia y pues, muchas gracias por escucharnos. Recuerden, compartan este podcast, suscríbanse, denle like. Principalmente compártanlo para que pues todos estos temas y demás lleguen a más personas y se puedan enterar y aparte pues proponer temas, ¿no? De su interés. Pero bueno, pasamos al estado estacionario y nos vemos. Nos Bye. despedimos. Hasta pronto. Hasta luego.